Seguimos con nuestro estudio. ¿Qué será la gran evidencia que el Espíritu Santo está estableciendo su presencia en el ser humano, en el ser creyente? Dios nos da la respuesta de la obra del Espíritu Santo, en que podemos leer en Juan 16, versículos 4 al 11. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cada ser humano debe reconocer la santidad de Dios y que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y que nuestros pecados nos han separado de Dios. El problema siempre son nuestros pecados, siempre nuestra naturaleza pecaminosa. Es importante mantener esto en la mente porque la mayoría de nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados y nacido de nuevo a través del Espíritu de Dios. Y tenemos una especie de acto de equilibrio que es el que seguimos. Esta es una realidad de todo creyente. Tenemos un principio de una nueva vida en nosotros. Y también tenemos el pecado antiguo que está morando en uno mismo. El pecado que es residente en nuestra carne. Aquello que no es bueno y que jamás puede producir algún bueno. No puede ser lo bueno. Y ahora que somos creyentes, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, encontramos que un poco de nuestra vida es dada a Dios y un poco al pecado, en cierta manera. Lo equilibramos, pero conforme al madurarnos en la palabra de Dios y entendimiento espiritual, hay una frecuencia creciente de justicia y una frecuencia decreciente de la pecaminosidad en la carne de uno. No existe la idea que en algún punto en su vida cristiana usted deja de ser pecaminoso, porque el pecado siempre está morando en uno y simplemente es justo. Siempre progresa, siempre se está moviendo adelante. El apóstol Pablo nos dice, no como si ya lo hubiera alcanzado, sino que posible prosigo a la meta. Uno siempre se está moviendo hacia arriba, hacia adelante en las cosas de Dios. Y la evidencia de moverse hacia arriba es la frecuencia creciente del pecado en uno. Uno mismo se puede usar como una ilustración. Soy un pecador bien conocido. Y cuando nací de nuevo en Cristo Jesús, nací como un bebé, un bebecito, con necesidad de tomar leche espiritual del entendimiento de Dios a través de su palabra de Dios y cómo se debe vivir esta nueva vida. ¿Cómo debemos de vivir en esta nueva vida espiritual? Dios a través de la palabra nos enseña. Era una lucha muy grande, una especie de lucha de la que el apóstol Pablo nos habla en Romanos 7. Las cosas buenas que quería hacer, no las hacía.
Y las cosas que no quería hacer, las estaba haciendo. Y estaba luchando contra la carne. La lucha sigue siendo la misma, pero he notado que conforme he crecido en las cosas de Dios, he crecido en el entendimiento de la palabra de Dios, y el pan de vida ha crecido para andar y caminar a través del Espíritu, y ha crecido para tener una vida de obediencia a la palabra de Dios. Tengo la mente de Cristo y ser guiado a través del Espíritu de Dios, que tiene su morada en uno mismo, que es la mente de Dios que está pensando en uno mismo. Y conforme he madurado en el proceso espiritual y he visto el decrecimiento de la frecuencia del pecado en uno mismo, de la pecaminosidad, no su ausencia, jamás su ausencia, porque el pecado siempre estará residente hasta que uno sale de este mundo. Aprendí que la vida cristiana jamás se puede vivir aparte de la palabra de Dios. Dios nos declara en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. El justo por la palabra de Dios vivirá. La vida del creyente en Cristo Jesús no es una vida carnal aparte de la palabra de Dios, es una vida espiritual que se debe vivir a través del Espíritu de Cristo que mora en uno mismo. Esto nos declara Dios claramente en Efesios 6:10-18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Qué glorioso! La palabra de Dios, la armadura de Dios. Glorificar a Dios solo se puede ocurrir cuando uno se muere a sí mismo y deja que Cristo Jesús, a través de su palabra, tome las riendas de su vida. Así es cuando se convierte en la clave que leemos en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta. Esto es que ya no hay un velo sobre nosotros como la había en el Antiguo Testamento. El velo es quitado y vemos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y por qué un espejo? Simplemente es la gloria del Señor Jesucristo que es reflejada en nosotros. En otras palabras, vemos literalmente el reflejo de la Shekinah, de la gloria Shekinah del Señor. Vemos literalmente el reflejo de la presencia de Dios. Es como leemos en Éxodo 34, versículos 29 al 30 y 35. Y aconteció
que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Qué precioso. Mirar el reflejo de Dios es diferente de ver a Dios mismo, porque ningún hombre puede ver el rostro de Dios. De otra manera, seríamos consumidos. Éxodo 33, versículo 20 nos declara, Dios dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, Dios refleja su gloria a nosotros. Y la refleja, ¿cómo? A través de su palabra. Entonces, conforme nos enfocamos en la palabra de Dios y conforme obedecemos sus principios, recibiendo sus verdades y cumpliendo sus mandatos, estamos viendo en esto el espejo de la gloria de Dios. Y después, conforme vemos esa gloria, nos movemos de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, al siguiente nivel de gloria, conformándonos a la imagen misma de Dios mediante la obra del Espíritu Santo que está morando en uno mismo. El crecimiento espiritual no solo es visto en la palabra de Dios como un bebé, un joven y un padre. Es visto como ir de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, al siguiente. Y esto sucede cuando nos enfocamos en glorificar a Dios, muriendo a uno mismo como un justo en Cristo Jesús, viviendo a través de la fe. Conforme como dejamos el Espíritu de Cristo vivir en nosotros para la gloria de Dios, en esos momentos estamos creciendo, estamos progresando hacia la semejanza de Cristo Jesús. Los tiempos en nuestras vidas, cuando vivimos para nosotros mismos, a través de la carne, son ocasiones cuando esto no sucede. Es imposible, porque la carne para nada aprovecha. Hay algunos principios muy prácticos involucrados en vivir a través del Espíritu que refleja la gloria de Dios. Vivir a través del Espíritu para que la gloria de Dios, que es la clave para el crecimiento espiritual, puede proseguir a través de uno. Preguntamos, si esta es la necesidad absoluta, entonces, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Es morir a sí mismo, para que Cristo Jesús pueda vivir la vida de Él a través del creyente. Como nos declara Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que siempre está produciendo el querer y el hacer. Y antes de que usted pueda comenzar a caminar por el camino del crecimiento espiritual, antes de que usted siquiera puede comenzar a progresar
hacia la semejanza a Cristo Jesús, debe confesar sus pecados. Debes confesar que eres una nueva criatura en Cristo Jesús y que a través de la gracia de Dios estás en Cristo Jesús con el perdón de pecado, testificando que la vida que el Señor Jesucristo, de la vida de que le rescató, leemos en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es el nuevo nacimiento. Esto es nacer en la familia de Dios. Y antes de que pueda ser un padre espiritual, se debe ser un bebé espiritual. Uno debe crecer. Antes de que pueda ser un hombre o una mujer, usted necesita ser un infante en Cristo Jesús. Nacido de nuevo y tomando la leche de vida espiritual, como declara 1 de Pedro 2, versículos 1 al 3. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estimado, al recibir el perdón del pecado en Cristo Jesús, perdemos todos nuestros derechos de la carne. Se pierden todos sus derechos. Ya no pertenecemos a sí mismos. ¿Por qué? Porque nos declara Dios en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No son de ti, son de Dios. Dios nos compró por su sangre preciosa. Y cuando el ser creyente conoce esto, entonces le puede dar gloria a Dios. Por primera vez le puede entregar la gloria a Dios porque reconoce que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, el yo ya se pasó, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amigo, en nuestra vida, antes de nacer de nuevo en Cristo Jesús, vivimos por sí mismo. Así vivíamos. Al nacer de nuevo en Cristo, todo debe cambiar. Leemos en 1 Corintios 10, 31, que dice, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que significa todo esto? Significa que uno está satisfecho en darle gloria al Señor Jesucristo, sin importar lo que le cuesta personalmente. El pasaje en Filipenses 1, 20 y 22, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo y por mi vida o por mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si uno está viviendo a través de la fe,
no le va a importar lo que le cuesta. No le importará si vive o muere. No le importará si recibe el crédito por algo o no, siempre y cuando Jesucristo sea glorificado en su vida. No importa cuál sea el precio, no importa lo que tiene que entregar. Me parece interesante en la sociedad en la que vivimos aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica, en nuestra sociedad cristiana, que estamos dando lugar a una generación que no tiene esa mentalidad en absoluto. Inclusive, el cristianismo, es sorprendente que en lugar de tener una actitud de servicio, en lugar de tener una actitud de humildad, en lugar de tener un espíritu que dice, voy a entregar mi vida para la voluntad de Dios, sin importar lo que me cueste, me voy a entregar para su gloria a todo costo. La actitud es, quiero tener éxito. Mi carne quiere tener éxito. Ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo es totalmente el contrario. Nuestro Señor Jesucristo nos da clara nuestra llamada en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estimado, Dios te ama. Dios te ofrece salvación de sus pecados por gracia, aunque no lo merecemos, nos lo ofrece al no merecer. ¿Has recibido el perdón de pecado personal? Si no es así, pídele perdón. En tu alma, en tu corazón, diga, Señor, perdóname mis pecados. Y te perdonará. Que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga ricamente. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.